Voces Comunicación presenta el podcast Entre Amigos con nuestro médico de confianza Roberto Córdoba. Entre amigos, bienvenidos. Esta semana del 1 al 7 de agosto mundialmente se celebra el Día Mundial de la Lactancia Materna. Como todos los años hay una frase y la frase de ahora es lactancia materna, un inicio sostenible en cualquier circunstancia. Fortalezcamos las acciones que funcionan. Hoy nos va a tocar hablar del tema lactancia y medicamentos, una parte muy importante porque hay gente que desconoce qué medicamentos podemos dar. Y para esto, el doctor Enrique Mendoza López, él es pediatra, muchos años de ser pediatra, tiene su consulta privada y una parte muy importante, él es coordinador de APROLAM en la sección de Nuevo León, Asociación Pro Lactancia Materna y también de coordinador de CiberPets, Asociación Civil. Es una área, una coordinación, un grupo que todos los miércoles sesiona, no solamente a nivel México, sino a nivel Latinoamérica, con unos temas muy importantes de salud para todos ustedes. Y yo le agradezco al doctor Enrique Mendoza López que otra vez esté con nosotros para este tema tan importante que es lactancia y medicamentos. Gracias, Enrique. Muchas gracias por la invitación y me siento muy honrado de estar contigo. Tienes un programa excelente, con una gran difusión y con, la verdad, con temas excelentes desde el punto de vista médico y social. El tema de hoy es muy interesante porque yo quisiera decirles que ah, de 100 mamás que entran al hospital, salen con un bebé en brazos. De 100 mamás que entran y salen, 100 mamás salen del hospital tomando algún fármaco, ¿sí? Entonces, aquí es donde durante la lactancia no falta qué padecimiento pueda tener la mamá y en qué circunstancias puede tener que ingerir algún medicamento, ponerse algún medicamento en la piel o inhalar algún medicamento. Y nosotros necesitamos saber, y esta plática me interesa mucho porque es para el público general y para el médico que puede entrar a verla, ¿verdad? Pero me interesa para el público general, ¿por qué? Porque necesitamos saber como público general que hay ciertas circunstancias que favorecen la salud de los niños y de los adultos, ¿sí? Sin embargo, hay algunas otras que pueden causar complicaciones. Entonces, el concepto más importante es que sepamos que alguna mamá que esté amamantando un bebé puede necesariamente tomar algún fármaco, ¿sí? Aquí es importante que nosotros tengamos en mente que tenemos que reducir al mínimo el medicamento que pasa a través de la leche materna, y ahorita vamos a hablar de esto, ¿sí? Y el segundo punto es minimizar los efectos secundarios en el bebé de un fármaco o que ese fármaco disminuya la producción de leche, ¿sí? Entonces, en ese sentido, nosotros tenemos que comprender que una mamá que tiene un bebé tiene ciertos cambios en su cuerpo, ¿sí? Que pueden durar 6 semanas, ¿sí? Tiene algunos cambios en su función renal, ¿sí? En su función hepática, y eso hace que los fármacos se eliminen rápidamente de el cuerpo de la madre, aunque ella los tome por alguna circunstancia, ¿sí? Y los medicamentos no alcanzan niveles que alcanzarían en una mamá común y corriente normal en estas primeras 6 semanas. Es bien importante, ¿sí? Eliminan rápidamente algunos fármacos y tienen menos concentración en la leche materna. Recordemos que los fármacos se pueden administrar por vía oral, por vía intramuscular, por vía endovenosa, por vía cutánea, por vía inhalada, por vía subcutánea. Entonces, la absorción de un fármaco, de un medicamento, va a ser muy diferente si se administra por vía oral, por vía parenteral, o sea, intravenoso o intramuscular, por vía tópica, o sea, en la piel, o debajo de la piel, o inhalada. Entonces, es bien importante esto. Los fármacos no siempre van a alcanzar cantidades importantes desde el punto de vista de riesgo en el bebé a través de la leche materna porque
el fármaco no siempre alcanza niveles elevados. Y sabemos que, por ejemplo, un medicamento que se administra por vía endovenosa tiene una cantidad muy alta, se llama biodisponible, o sea, puede tener una biodisponibilidad del 100%. ¿Por qué? Porque se administra por vía parenteral. Sin embargo, algunos medicamentos administrados por vía oral no se absorben al 100%, se absorben solo parcialmente, toma alimento, no se absorbe correctamente, entonces no alcanza concentraciones dañinas para el bebé. Y los medicamentos cutáneos, pues también alcanzan concentraciones muy bajas. Los inhalados también alcanzan concentraciones muy bajas y actúan en el sitio de acción, que es la vía aérea, entonces no pasan realmente al sistema sanguíneo y a la leche materna. Entonces necesitamos considerar varias cosas como estas, ¿sí? Aquí es importante recordar también que algunos medicamentos se absorben muy bien por tubo digestivo. Sin embargo, algunos otros, en contacto con algunos alimentos, por ejemplo, jugos, algún tipo de jugo de uva, guayabo, mango, por ejemplo, reducen la absorción de algunos medicamentos. Y aquí es importante analizar dos puntos. Me interesa mucho este detalle. Uno es cómo entra el medicamento al cuerpo y después de entrar al cuerpo, cómo va a dar al sitio de acción, cuál es la condición para que llegue ahí. Y por último, el otro tema es cómo actúa. Entonces, un fármaco puede entrar por vía digestiva, entra a través del hígado, a través del riñón, pasa a través del hígado, perdón, y se puede eliminar a través del hígado, a través del riñón, dependiendo de las características propias del medicamento. Luego se adhiere a cierto tipo de sustancias que se llaman proteínas en la sangre, ¿sí? Y llega al sitio de acción. Pero aquí, cuando llega al sitio de acción, llega libre. Entonces, si hay un medicamento que se adhiera o que se pegue mucho a proteínas, pues va a tener muy poquito medicamento que actúe en el sitio que nosotros deseamos que se modifique, ¿sí? Por ejemplo, pulmón o la vía aérea, en fin, ¿no? Entonces, la absorción, la fijación a proteínas es muy importante porque muchos medicamentos se adhieren mucho a proteínas y alcanzan muy poquito volumen, muy poquita cantidad en el sitio de acción. Eso es muy importante. Y de ahí que también esos medicamentos que queda libre, pues se elimina, se adhiere se destruye y se elimina por vía renal o vía hepática. Y es bien interesante esto. Y la acción del medicamento depende de se llama farmacokinética, ¿sí? Y farmacokinética y farmacodinámica. La farmacokinética es cómo entra el medicamento al cuerpo y la farmacodinámica es qué efectos hace en el cuerpo. Entonces, aquí es bien importante que nosotros tengamos nociones de que cada fármaco tiene ciertas características que debemos identificar para poder decir, vamos bien o suspendemos el medicamento. Muy bien, Sí, eso sería la dinámica del ingreso de los fármacos así que es, está ingiriendo la paciente y su acción dentro del organismo. Pero exacto. algunas madres necesitan medicamentos que para acción de su organismo, pues por alguna enfermedad o por algún proceso que ella tenga que recuperarse. Y ¿cómo se haría para mencionar la utilidad de de estos medicamentos con poco riesgo? Muy bien, ahorita vamos a hablar, voy a mencionar esto, sí, voy a mencionar esto, cuáles son fármacos de poco riesgo y de más riesgo, sí. Y aquí me quiero mencionar esto, hablando de esto, de que los niños, sí, tienen, tienen función renal normal, ¿sí? Hasta después de varios meses. Entonces, al principio, para eliminar medicamentos que pasan a través de la leche materna y que no son para ellos, pasaron por la leche materna porque eran de la mamá. Entonces, aquí es muy interesante que hasta después de los 6, 7 meses, los niños pueden manejar medicamentos o fármacos, ¿sí? O eliminarlos de su cuerpo en forma similar a un adulto. Entonces, antes de los 6 meses son vulnerables. Por eso es importante conocer todo esto que estamos comentando, ¿sí? Por ejemplo, los niños pequeñitos, un niño pequeño que son recién nacidito y que tiene problemas respiratorios,
sí tiene problemas de falta de oxígeno y problemas químicos en la sangre, por ejemplo, que le decimos nosotros que baja la acidez de la sangre, reduce el pH, ¿sí? Esto aumenta medicamento que está libre, circulando y que puede ser tóxico para el bebé. Entonces, en cuanto el niño tiene buena cantidad de proteínas, madura, crece un poquito más, elimina fácilmente los medicamentos. Pero mientras es prematuro, tiene algún problema, tiene un problema respiratorio o está en terapia intensiva, ellos manejan mal algunos fármacos. Entonces, aquí es importante, muy importante, que nosotros como médicos que prescribimos algún fármaco a una mamá, veamos las condiciones del niño, ¿sí? Y aquí es importante, y al final lo voy a comentar, en qué momento tomar la decisión de continuar o suspender la lactancia, ¿sí? Y aquí es importante recordar también algo, que, por ejemplo, hay fármacos, hay medicamentos que se absorben muy bien por tubo digestivo, pero hay fármacos que no se absorben por tubo digestivo. Por ejemplo, una mamá que tenga una infección urinaria o X, sí, y está amamantando a su bebé y el doctor le indica un medicamento en la vena o intramuscular, sí, porque no se puede administrar por vía oral. O sea, son medicamentos que no se administran por vía oral porque no se absorben por el tubo digestivo. Entonces, ese medicamento pasa a la leche materna, sí, pero es un medicamento que no se va a absorber en el tubo digestivo del niño. No sé si quedó claro. Sí, Se llama biodisponibilidad oral. Entonces, a veces uno dice, no, es que le están inyectando, que suspende la lactancia. No, señores. Si están dándole un medicamento que sea administrado por vía parenteral, la madre puede amamantar a su bebé con seguridad. Muy bien. Y recordar que dentro de la eliminación de fármacos en los bebés es bien importante tener una función renal normal. O sea, pasa un medicamento al bebé, entonces nosotros decimos, ya lo he comentado yo ahorita, que el bebé tiene función renal normal después de los 6 meses, ¿sí? Muy bien. Y quisiera mencionar también que hay medicamentos que se absorben mejor por vía oral que otros, y es donde el médico, el pediatra, el ginecólogo o el médico familiar, el internista deben tener nociones de esto. Si hay algún alimento, algún medicamento que en contacto con un alimento no se absorba, ¿sí? Y eso es bien importante. Entonces, ese es un punto. Y aquí recordar que hay medicamentos que son de corta acción, o sea, se eliminan rápido, pero hay medicamentos de más larga acción. Entonces, a veces dicen, no, este medicamento es tóxico para la mamá, bueno, para el bebé, vamos a suspender la lactancia, pero ¿cuánto tiempo? ¿Cuánto tiempo va a durar el medicamento eliminándose en el cuerpo de la madre? Entonces, eso se llama el tiempo de excreción de fármacos y debemos de familiarizarnos con él, ¿sí? Muy bien. Y en cuanto es un punto que nos hemos cuestionado mucho. ¿Qué tantas mamás toman fármacos, sí? Después, durante la lactancia, sí, saliendo del hospital. Hay un estudio bien interesante que ya no es nuevo, fue de principio del siglo, y encontraron que un porcentaje alto, como el 70 y tantos por ciento, 79% tomaban algún medicamento intraparto y algunos continuaban después por detener el bebé. Entonces, aquí lo que les puedo decir es que una mamá necesita un fármaco, necesitamos ser conscientes de eso, un analgésico, un antibiótico, un antiinflamatorio, algún medicamento que controle el azúcar, no sé, tantos fármacos que puede utilizar una mamá, pero que son necesarios, son indispensables, y debemos de saber que la mayoría de las mamás puede tomar algún medicamento y debemos estar familiarizados con el uso de ellos, ¿sí? Muy bien, yo les tengo aquí un ejemplo, por ejemplo, una madre que les voy a poner un ejemplito, es una madre alérgica, tiene 33 años, su segundo embarazo, pero tiene hipertensión, está hinchadita, tiene edema de miembros inferiores, tiene molestias, cefalea, dolor de cabeza, se siente mal y tiene un bebé normal, de 3,5 kilos, una valoración de Apgar excelente, ¿sí? Y de término. Entonces, mi pregunta, ¿qué está recibiendo? Pues esa mamá recibió antibiótico, recibió un medicamento para reducir la coagulación, algo para bajar la presión arterial, ¿sí?
recibió un analgésico y algo para bajar el azúcar. Me pregunta, ¿le suspendes la lactancia? Ah, caray, son muchos medicamentos. Entonces, si yo analizo los medicamentos, me doy cuenta que todos los medicamentos que está recibiendo son compatibles con la lactancia, porque lo analicé en una aplicación que tenemos. En nuestra aplicación es un website donde vemos los medicamentos y lactancia. Todo lo que ustedes escucharon ahorita son compatibles con la lactancia. Entonces, excepto, por ejemplo, algunos medicamentos que son anticoagulantes o que inhiben la densidad plaquetaria, pueden ser de poca utilidad. Muy bien. Otro caso interesante, que es el de todos los días, una mamá joven es adolescente, tiene un bebé, lo vemos más seguido, más frecuente ahora, ¿sí? Pero tiene un cuadro respiratorio, tiene tos, tiene secreción nasal, tiene calentura, tiene hipertermia, bueno, y el doctor le receta un analgésico, le receta acetaminofén, le da le da un jarabito Robitussin DM, ¿sí? Le da Dimegan D, que es loratadina con fenilefrina. El Robitussin es un jarabe para sedar la tos, ¿sí? Mi pregunta es, ¿le suspendes la lactancia? Ah, le hicieron una prueba de influenza, salió negativa, ¿sí? Entonces mi pregunta es, ¿qué harías tú? ¿Sí? ¿Le quitarías el pecho? Fíjense que no, los medicamentos que se utilizan para cuadros respiratorios comunes y corrientes y para bajar la temperatura son compatibles con la lactancia. Analgésicos, antigripales, ¿sí? Y tal vez algunos esteroides tomados, antiácidos, los laxantes también, ¿sí? Mi mamá puede tomar un laxante. Y algunos medicamentos tópicos, ya sea vaginales o rectales, también son compatibles con la lactancia. Entonces, debemos de considerar que algunas mamás que necesitan algún fármaco tienen la necesidad de alimentar a su bebé y pueden continuar con él, ¿sí? Muy bien. Y solamente algunos antihistamínicos son de riesgo, la metitracina, el astemisol y la doxepina son medicamentos que pudieran ser de riesgo, entonces hay que evitarlos, ¿sí? Y aquí yo quisiera comentar que he visto alguna mamá, y esto lo va a comentar algunos colegas, una mamá con asma, y me dijo, doctor, me fui con el doctor, me dijo que tengo asma, y me dio este esteroide, este inhalador, y mi pregunta es, ¿lo tomo o no lo tomo? Y ya, preguntas, ¿qué fue lo que tomó? No, pues le restó un broncohilatador con un esteroide. Los broncohilatadores con esteroides son aceptables, ¿sí? Había recientemente alguna duda con alguno nuevo, salió hace 2 años que es aceptable, que es sin problema. ¿Por qué? Porque es un fármaco que entra en muy pequeñas cantidades, entra a la vía aérea, entra al sitio de acción que es la superficie bronquial, ¿sí? Y no entra muy poca cantidad a la sangre, entonces es un medicamento seguro para la mamá y para el bebé. Y a la mamá necesitamos que tenga buenas condiciones clínicas, ¿sí? Muy bien. Fíjate, y todo esto que tú estás hablando, hay una parte importante. Ahora con las dietas y los cambios de hábitos que tenemos en nuestra sociedad, hay unas sustancias que se llaman omega 3. Ya. ¿Qué tanto es para que la paciente pueda estar tomando omega 3 y esté dando su lactancia? Sí, fíjate que es compatible y ahorita te voy a enseñar bueno, un sitio donde podemos investigar cuando tenemos alguna duda, pero es compatible, ¿sí? Sí, ¿no? Porque es Bueno, bueno. perdón. No, sí, te decía, es bueno el tener estos lugares donde poder revisar cuáles son los Ya. medicamentos que se pueden tener, como dices No, tú. sí, no, y tú eres un excelente cirujano, excelente ginecólogo, entonces, cuando ustedes tienen en mente esto, híjole, ya ustedes cuando dan algún fármaco es porque ya lo revisaron usualmente, ¿sí? Muy bien. Y tengo otro caso, es una mamá joven que esto me tocó ver hace pocos meses, una chica así. Esta madre tiene 16 años, ¿sí? Madre soltera, tiene un bebé chiquito, chillón, llorón, irritable, rechaza su alimento, tiembla finamente, ¿sí? Y no duerme. Usualmente los niños pues, no tienen ritmo circadiano, duermen ratitos, despiertan, duermen, y este niño estaba durmiendo. Al interrogar a la mamá estaba tomando bebidas alcohólicas, marihuana y cocaína. Entonces, mi pregunta, ¿suspendemos la lactancia? ¿Sí?
Claro, se suspende la lactancia y se continúa con psicoterapia. Esta mamá necesita apoyo, una muy joven. Y lo comentábamos anoche en los talleres de lactancia que está por la ALAPE, Asociación Latinoamericana de Pediatría y con la PEME, y hablamos de esto, ¿sí? Que una mamá que tenga desorden de conducta necesita psicoterapia y una evaluación muy importante porque una mamá común y corriente puede tener hasta un 10-15% de presión, pero una mamá que tenga uso de drogas está preocupada, es preocupante, ¿sí? Entonces, el uso de drogas de abuso, realmente en Estados Unidos hay un programa bien interesante que dice, los pacientes que usan drogas les hacen una prueba para ver si ya no tiene droga en la sangre y si están tomando metadona, ¿sí? Entonces, un tamiz de drogas negativo, VIH negativo y estar metadona puede amamantar. Sin embargo, esto es muy complicado en nuestro país. Entonces, los medicamentos, este tipo de sustancias causan mucho problema. La marihuana, la heroína, cocaína, anfetamina. No hay muchos estudios. Realmente, donde más estudios hay es con la marihuana. Se sabe que inhibe la lactancia, retrasa la lactancia, hay retraso psicomotor en el niño, o sea, alteración en su desarrollo, ¿sí? Alteraciones en la síntesis de DNA y proteínas, ¿sí? Y se acumula en ácidos grasos y se elimina muy lentamente. Por lo tanto, queremos saber, y esto se los comento porque tengo varios pacientes adolescentes y he preguntado si usan alguna droga y si algunos pacientitos están usando drogas. Dice, la marihuana, esto se ha reportado recientemente, que es la droga recreacional más usada desde que se legalizó en Estados Unidos en el 90 y en Canadá recientemente. Recientemente en Canadá hace algunos años se autorizó legalmente el uso de marihuana y se usa mucho. Entonces los derivados de la marihuana, el delta 9 tetrahidrocannabinol y otros se acumulan y dan problemas. Entonces, de aquí la Academia Americana de Pediatría recomienda que desalentemos el uso de marihuana en la lactancia. Es un punto bien importante. Y vean esto, los cannabinoides, las sustancias de la marihuana, se acumulan en tejido graso y pueden durar, fíjense bien, hasta 72 horas en la sangre, 48 horas típico, pero hasta 72 horas en el cuerpo de la mamá cuando haya suspendido la sustancia tóxica. Y recordar que estas sustancias pueden ser dañinas para un cerebro en formación. Recuerden que el cerebro en formación es extraordinariamente intenso en los primeros 9 meses de vida. Y luego vean esto, el cerebro del adolescente madura, ¿sí? Hasta los 23, 22 años, cuando termina de formarse el lóbulo frontal. Y si él fuma marihuana, toma alguna droga, puede ocasionar problemas serios en su comportamiento y en su desarrollo. Entonces, vean esto, el uso de drogas no es aceptable. Es bien importante que nosotros tengamos el control de nuestros hijos. Y vuelvo hay un doctor que es psicólogo, perdón, y él escribió un libro que se llama Hold On to Your Kids. Dice, en español se llama De vuelta al vínculo familiar. Menciona que los jóvenes ahorita sí necesitan vínculo familiar, necesitan que los papás estén a un lado de ellos, ¿sí? Entonces, que los papás no abandonen a sus hijos, porque el hijo se quiere, ya soy mayor, papá, ya me quiero alejar. Se alejan, se juntan con sus padres y al estar con sus amigos, aquí en Monterrey decimos con su racita, entonces el uso de drogas, el uso de alcohol, es increíble el uso de alcohol en los jóvenes ahorita y esto puede ocasionar problemas en los chicos. Entonces ahorita es importante que nosotros tengamos en mente que debemos de fortalecer ese vínculo, esa relación entre papá-hijo, papá-hija, ¿sí? Entre padres e hijos, perdón, y eso favorece una conducta más apropiada entre los chicos, ¿sí? Fíjate, con esto que tú estás mencionando, tenemos pacientes que cursan con depresión. Por ejemplo, estos pacientitos que pudieran tener alguna adicción, pues van a tener alguna depresión. Otras personas, por sus actividades, por su estado social, etcétera, pueden tener una depresión y son pacientes que están tomando un antidepresivo prescrito por un médico. ¿Se suspendería durante la lactancia el antidepresivo?
Fíjate que ahorita voy a comentar algo de eso. Ahorita voy a comentar algo de eso porque algunos antidepresivos pueden usarse con tranquilidad, ¿sí? Tranquilidad. Y ahorita vamos a ver, déjame llegar a ese punto, ¿sí? Sí, Quisiera hablar un poquito del alcohol. Muchas sí, mamás me dicen, me comentan, doctor, ¿puedo tomar alcohol? Me dicen que con una cerveza tengo más leche. más Y la leche. verdad, no es cierto. El alcohol debe limitarse el uso intenso de alcohol, ¿sí? Se recomienda que no tomes alcohol porque eso causa disminución de la producción de leche, alteración en el patrón de sueño del niño, interferencia en la acción mamá-bebé y puede ocasionar al pasar al bebé alteraciones de su desarrollo psicomotor. Por lo tanto, se recomienda que no tomes alcohol. Sin embargo, al ver que hay mamás que tienen algún problema, por ejemplo, alcoholismo, se recomienda que si están amamantando y no pueden dejar el alcohol, que al menos esperen 4 horas de la última bebida y que tomen lo menos posible de alcohol. Esa es una recomendación de hace algunos años, ¿sí? Y sigue vigente, ¿sí? Muy bien. Entonces el alcohol está por lo menos descartado para Descansa. poder estar dando lactancia y que la gente que nos esté escuchando, que tenga la posibilidad de comunicar a la gente que está con un bebé y que va a lactar, que pues estas creencias que se tenían de muchos años atrás, que la cebada y que el alcohol, una cerveza era bueno, completamente está mal Bueno, porque va a disminuir la cantidad de la leche. fuera de contexto, sí. Muy bien. Y el otro caso va en relación a tu pregunta. Es una madre de 40 años, primera gesta, nace por cesárea, la mamá llora, no puede atender al bebé, no puede dormir adecuadamente, se queda dormida de repente sin querer y le diagnostican depresión postpartum. Le dan estos medicamentos, duloxetina, fluoxetina, digo, fluoxetina, pero también le pueden dar fluoxetina o paroxetina. Pero tiene buena producción de leche. Mi pregunta, ¿le suspendes la lactancia? Entonces, aquí viene el análisis es que la duloxetina, fluoxetina y paroxetina son inhibidores de la recaptación de serotonina, pero los tres son seguros, ¿sí? Y además la fluoxetina es segura, pero probable riesgo leve, ¿sí? Pero los tres son seguros, su peso molecular es bajo, o sea, se van a eliminar rápidamente, se unen fuertemente a proteínas, más del 95%, o sea, va a quedar muy poca droga libre. Entonces, son medicamentos que se pueden usar. Ahí respondo a tu pregunta, ¿eh? Sí, y por ejemplo, ahora está el diagnóstico muy claro de pacientes con sobrepeso que Ah, se han investigado y que se les empieza a manejar que trae algo de hipotiroidismo y se les da algunos manejos con otras sustancias. Antes se creía que el tener que tomar el medicamento para disminuir este problema de hipotiroidismo está contraindicada la lactancia. No es así, ¿no? Se puede no, dar. definitivamente no se pueden tomar algún medicamento. Si tienen hipotiroidismo y están tomando un fármaco que sustituye al tiroides, excelente, se puede utilizar, si no hay ningún problema. Sí, para esto es importante informarles a las madres, tanto con depresión, con hipotiroidismo, que pueden seguirlo tomando dependiendo del medicamento. Y lo que tú mencionabas del alcohol y otras drogas, tenerlo muy en cuenta para evitar el contacto en la lactancia con estas personas, ¿no? Con estas Exactamente. sustancias. Sí, y ayer precisamente hablaron, fíjate que en la sesión de anoche de la LAPE con la PM estuvo buenísima, hablaron de desorden de conducta de la mamá, ¿no?, que mamanta. Hijo, hablaron de tres, cuatro temas interesantísimos y hablan de que los problemas emocionales en la mamá que amamanta son importantes, no hay que menospreciarlos. Y yo tengo una bibliografía que no es reciente, pero dice que, me acuerdo que decía que aproximadamente el 10%, 10 a 15% de las mamás después del posparto, ¿sí? Tienen depresión, del 10 al 15%, ¿sí? Y, y hay regresos al hospital en madres que tienen depresión postpartum, ¿sí? O sea, después. Y aproximadamente de cada 10 mamás, de cada 100 mamás, 10 regresan al hospital a alguna consulta o admisión al hospital porque tienen depresión. Entonces tenemos que considerar que
No es fácil, y más si nosotros vemos inequidad, desigualdad. Una mamá adolescente, un primer punto, madre adolescente, madre abandonada, madre que no tiene soporte, madre que es alcohólica o que tiene alguna droga, que usa alguna droga, madre muy pobre, madre inmigrante. Vemos tantas desigualdades que debemos de poner la mira en que una mamá con desigualdad puede tener problemas y yo estar bien al pendiente. Yo creo que ese es un punto bien interesante porque de eso va a depender que se le dé un medicamento para ayudarla y proteger la lactancia, ¿sí? Yo estoy pensando en la lactancia, ¿sí? Entonces, debemos de pensar en esto, pero en ocasiones esto va a ser imposible. Entonces, debemos de ser muy justos porque en algunos casos pueden hasta lastimar o dañar un bebé. O sea, vale la pena analizar esto. Y en las etapas etarias donde hay posibilidad de un nacimiento, todo esto pues se presenta a las pacientes y no importa el rango social, se puede presentar esto que tú mencionaste en cualquier rango social. Entonces, es bien importante estar mencionando todas estas situaciones que se presentan y que deben tener conocimiento, porque si están dando lactancia, pueden ellas continuar lactancia siempre y cuando se les esté dando la oportunidad de información y el apoyo para seguir con la lactancia. Ah, y sí, y ahora quisiera hacer un poquito de énfasis en algunos medicamentos que están francamente contraindicados. Por ejemplo, una mamá que tiene un tumorcito y le dijeron que es cáncer, le hicieron una biopsia y le van a dar un medicamento para cáncer, ciclofosfamida, doxorubicina, etcétera. Sí, son medicamentos contraindicados con la lactancia. Y la radioterapia interna que te ponen un equipo dentro de tu organismo que está emitiendo radiación, ¿sí? Cerca del tumor, también está contraindicado. Sin embargo, si una mamá tiene una tumoración, está amamantando y le dan radioterapia externa, no está contraindicada la lactancia. Nada más en radioterapia interna, ¿sí? Recientemente estuvimos discutiendo hace poco medicamentos, uno de los medicamentos se consideraba que no debían administrarse en la mamá, y son las tetraciclinas. Pero las tetraciclinas pueden tener su utilidad y la mayoría tienen riesgo muy bajo, ¿sí? Solamente la metaciclina y novoleucina tiene el riesgo alto, pero las demás, olvídense, pueden, por eso, porque van varias ocasiones que el médico le receta tetraciclinas, doctor, le quitamos el hecho, ya analizamos y no hay ningún problema, ¿sí? Sí, este es de la línea de los macrólidos, las tetraciclinas. Exactamente, ¿sí? Entonces estos macrólidos antes estaban muy contraindicados porque se decía que se depositaban en hueso, en dientes y otras cosas, y pues actualmente se ha visto que no traen algún daño en cuanto a la lactancia sobre el bebé, ¿verdad? Así es. Y hemos visto mamás con diabetes gestacional y algunas mamás les han recetado algún fármaco, como son insulinas semisintéticas, ¿sí? Y glargina y aspartate no están contraindicados, pues, son de bajo peso molecular, son aceptables, de riesgo muy bajo, ¿sí? Y nada más algunos anticoagulantes, específicamente inhibidores de la adhesividad plaquetaria, como la ticlopidina, está contraindicado, ¿sí? Muy Sí. bien. Y fíjate, ahora hay muchos productos que se transportan en plásticos. Ya, es para eso, Tanto, es lo que ¿qué, sigue. qué tanto efecto, sí, qué tanto efecto pudiera tener esta situación? Se me pasó el nombre, pero Microplásticos, ¿sí? sí, sí, microplásticos sobre el efecto de lactancia en la madre y en el bebé. Bueno, aquí voy. Hay muchos contaminantes en la leche materna. Se supone que tenemos más de 100.000 sustancias químicas alrededor de nosotros y muchas son bioacumulables, ¿sí? Y mucha hay exposición prenatal, ¿sí? Pero aquí la recomendación es analizar cuál es tu dieta, en qué consiste tu promedio, tu vida media, qué haces, a qué te dedicas, ¿sí? Cómo comes, qué es lo que comes, etcétera, ¿sí? Entonces, aquí es interesante que fíjense bien, me encontré una literatura donde hay una cantidad increíble de toneladas de plásticos en el mar, ¿sí?
toneladas, miles de toneladas de plásticos en el mar. Y esos plásticos provienen de combustibles fósiles, de gas, petróleo y carbón, ¿sí? Y no son ni seguros ni son baratos, pero muchos son tóxicos, son carcinogenéticos, neurotóxicos, disruptores endocrinos. El punto más importante es que se consideran disruptores endocrinos. Disruptores. La producción es extraordinaria en el mundo. Y en el mundo, ustedes ven los ríos. Los ríos son, los ríos, por ejemplo, nosotros aquí, el río Santa Catarina, el río de X, el río La Silla, ¿sí? Son ríos y la gente tira ahí basura, ¿sí? Tiran basura en los cauces. Entonces, tú tiras, tomas un refresco, un bote de agua y lo tiras en la calle. Este señor fuma y tira el cigarro en la calle. Este otro señor fuma y desde el carro lo tira en la calle. Todos esos son microplásticos, son plásticos que van a dar al arroyo. O sea, no hay quien los barra, no hay quien los quite. Entonces se van en el agua y van a dar al mar. Y esto está generando que tengamos cada vez más toxicidad, ¿sí? Y entonces encontramos microplásticos en la leche materna. Se han encontrado a través de la cadena alimenticia y se ha demostrado que estos microplásticos, aunque no hay así muchos estudios, sí se han encontrado partículas muy pequeñitas estamos hablando de nanomicros, ¿sí? Entonces, ¿cuál es la exposición de los microplásticos? Ese sistema que tocaste está bien interesante. Es a través de la ingestión, inhalación o por vía cutánea, ¿sí? Entran al cuerpo, entran a la célula, fíjense bien, entran a la célula, ¿sí? Y dentro de la célula pueden ocasionar problemas metabólicos, ¿sí? Hay algunos plásticos, como son polietileno, cloruro de polivinilo, polipropileno y algunos otros, ¿sí? Y vean esto, hay un reporte del 2022-23 por allí, dice que hay 250,000 toneladas flotando en el océano. Entonces, y acabo yo de estar en un congreso, me invitaron a una plática, un congreso aquí allá a San Carlos, en Guaymas. Qué tristeza, voy a caminar al mar y veo así, alguien estaba tomando de cervezas, dejó 10 latas de cerveza, dejó el bote de agua, tiró un Kleenex ahí, oye, fumó y dejó ahí sus colillas de cigarro. ¿Qué está pasando? ¿Qué nos está pasando, seres humanos? No estamos tomando en consideración toda la basura que estamos dejando en nuestro medio ambiente, ¿sí? Sí, Entonces, sí, es increíble. perdón. No, es increíble esto que mencionas tú. Y aquí en Monterrey, el otro día estaba en un lugar donde venden café, fui a tomar un café, y en la entrada había como unas 20 colillas de cigarro, ahí en la entradita nada más. O sea, alguien estaba fumando y ahí los dejaron, ¿sí? Entonces, ¿quién los va a recoger? Nadie los recoge. Hay que ser conscientes, seres humanos, regiomontanos, si tú fumas, por favor, yo no estoy en contra de que tú fumes, es tu decisión, pero no seas así. Esa colilla de cigarro no la tires en la calle. Lleva tu cenicero para que la vayas poniendo ahí y ya lo tiras en tu bote de basura, pero no la tires en la calle, ni tires los botes de plástico en la calle, porque eso es muy importante. Muy bien, y se encontró que los microplásticos también se encuentran en leche materna. Hay un estudio en 2022 donde muestran que analizan 34 muestras, ¿sí? Y encuentran contaminación en el 74% de las leches. ¿Cómo ven? Híjole, Entonces, muy alto. no necesitamos ser bien justos, ¿sí? Bien justos y tener mucho cuidado en el uso de microplásticos. Inclusive tengo por ahí un estudio por ahí donde en reservorios donde se guarda leche materna, esas bolsitas de plástico donde se guarda leche para congelar, se encontró que tenía microplásticos en muy pequeña cantidad. Entonces, son bolsas de plástico. Se recomienda por lo pronto, entonces, que en vez de guardar la leche materna en envases de plástico, en bolsitas de plástico, la guardes en envases de vidrio, ¿sí? ¿Y cuáles son el origen de la contaminación con plásticos? Puede ser cutánea, ¿sí? Puede ser a través de la boca con el chupón, con el biberón, un biberón de plástico, la mamila de plástico, un juguete de plástico, ¿sí? Entonces, todos estos plásticos, ¿sí? Que están soltando pequeñas cantidades de microplásticos, generan
acúmulo de estas sustancias en el cuerpo del bebé, además de lo que está ingiriendo, como ya lo comenté, a través de la leche materna. Y aquí es interesante, sí, que se ha encontrado inclusive, por ahí tengo un estudio donde había microplásticos en el meconio. Hazme el favor, o sea, buscaban meconio, sacaban meconio y Y había plástico. acaban de hacer, buscaban meconio y buscaban microplásticos positivo. Entonces, necesitamos ser muy, muy, muy cuidadosos. Por lo tanto, las recomendaciones con relación a los contaminantes, aclarando lo que tú me estás diciendo, uno es comer pescado de ciertas especies, no de todas las especies, hay especies que tienen más acúmulo de sustancias tóxicas. Segundo, reducir la obesidad infantil, porque hay acúmulo de sustancias tóxicas en el tejido graso. Evitar perder mucho peso en la madre lactando, porque muchos tóxicos, sustancias están en el tejido graso. Al perder peso, este tejido graso libera esas sustancias y llegan a la leche materna. ¿Sí? Utilizar otras alternativas de material en vez de plástico, vidrio en el biberón. Y, por ejemplo, recomendamos mucho la técnica de vaso, que puede ser un vasito de vidrio, ¿sí? En vez de dar el biberón. Y créeme que los niños comen adecuadamente, ¿sí? Sí, 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 Evitar, creo que se practica evitar, esto en los hospitales. ¿sí? Evitar exposición a humo de tabaco, evitar alcohol en embarazo y lactancia, evitar pinturas a base de plomo en la casa, ya ves que a veces la mamá pinta, ¿sí? Y hay unas mamás que trabajan y yo les digo, ten mucho cuidado donde estás, en el área que estás, porque si es una fábrica, estás expuesta a metales pesados, debes tener mucho cuidado, ¿sí? Muy Sí, bien, porque esto puede llegar al bebé. exactamente, ¿sí? Mm. Y yo nada más quisiera comentarles un algoritmo que diseñé para fármacos y lactancia. Si tú tienes un medicamento, ¿sí? Y la mamá está amamantando al bebé, y tú te metiste a la base de datos y te fijas que ese medicamento es seguro, continuamos con la lactancia, ¿sí? Sí, El siguiente escenario es que está amamantándose, el fármaco, ya lo investigaste, es poco seguro, buscamos una alternativa. Sí, y si la alternativa es segura, continuamos con la lactancia. Si por algún motivo no encuentro una alternativa, sí, sí, y el medicamento que está recibiendo es tóxico, debe suspenderse temporalmente la lactancia mientras la mamá suspende el fármaco, ¿sí? ¿no? Cuando es un fármaco desconocido, lo buscamos en bases de datos. Si es dañino, suspendemos la lactancia. Si esta búsqueda me lleva de la mano a decir que es un medicamento seguro, continuamos con la misma. Pero cuando definitivamente un fármaco no es seguro, sí se recomienda suspender la lactancia. Hay dos sitios, uno se llama elactancia.org, ordinariamente lo coordina el doctor José María Paricio Talayero, que es un experto en medicamentos y lactancia a nivel mundial. Y el segundo de a bordo es Leonardo Landa Rivera, que es un nicaragüense, pero que es español actualmente, y son unas eminencias en este manejo. Y el ACMED lo coordina Philip Anderson, es en inglés, pero también tiene la misma utilidad. Pero mucha gente no domina el inglés, entonces el español y el inglés. Sí. Mm. Y inclusive se van a reír, una aplicación que se llama LACMED, ¿sí? Y ahí tú buscas en esta base de datos medicamentos según el nombre de la droga y la clase de droga que es, y te dice si es seguro o no. Entonces, con relación a los medicamentos y lactancia, recordar que con una buena elección de fármacos, ¿sí? Raras veces vas a suspender la lactancia, ¿sí? Sí, Es bien importante, ¿sí? sí, Eh, sí. ¿Sí? No, no, te estoy escuchando. ¿Sí? Entonces, una buena elección de fármacos evitará suspender la lactancia. Segundo, hay información poco clara de algunos medicamentos que no tienen investigación, no porque no sean, pues sean malos, no, porque no hay investigación al respecto, ¿sí? Porque son medicamentos de nueva era, ¿sí? La nueva generación. Exactamente. Y de ser necesario, debemos de buscar, si por algún motivo este fármaco no es compatible, suspender la lactancia temporalmente mientras la mamá suspende el fármaco. Mientras la mamá se ordina la leche, esa leche tiene el fármaco, pues evitarla, ¿verdad? Sí, y ya
no dejar de producir leche. Acuérdense que la leche se produce con estímulo después del primer mes de vida. Muy bien. Y en caso de que definitivamente, que es muy raro, el fármaco causa daño, pues tienes que suspender la lactancia. Y ya lo vieron, hay bases de datos que te llevan de la mano a poder definir en un momento dado qué medicamentos son útiles, ¿sí? Y qué medicamentos son de riesgo para este tipo de actividad, que es la lactancia materna, y donde estamos ahorita involucrados es no suspender la lactancia materna, favorecerla los primeros 2 años de vida, ¿sí? Y tenemos N tropiezos durante esos 2 años. Los tropiezos se van a reír, pero tenemos ginecólogos de muy buen nivel que comprenden esto, nos apoyan mucho y no suspenden la lactancia. Tienes el doctor Roberto Córdoba. Gracias. Sí, no, la idea es ser pro lactancia materna para un beneficio tanto de la mamá como del bebé y que sea un bebé bien, bien sano, muy bien alimentado con todos los nutrientes, todas las bondades que da la lactancia materna, los primeros días de grasas, anticuerpos y todo lo demás, y luego va creciendo y va dando más azúcares y más proteínas, aminoácidos, y es un bebé que va a crecer muy sano con muchas defensas y una salud muy buena para la madre también, ¿verdad? Sí, es excelente. Enrique, muchísimas gracias. ¿Algún comentario más que quieras hacer de toda esta gama de información que nos has dado y que nos abres para saber que podemos dar medicamentos, que hay aplicaciones donde nos van a guiar cómo administrarlos, cuáles suspenderlos y cómo llevarlos a cabo? ¿Algo más que nos quieras decir? Muy bien, yo quisiera cerrar diciendo lo siguiente. Este es un tema complicado. Complicado, te voy a decir por qué. Porque a mí me costó trabajo comprenderlo a fondo, ¿sí? Pero muchas veces nos encontramos ante específicamente la falta de información y la desinformación actualmente por la infodemia se encuentra en las redes. No falta quien diga, no, 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 este medicamento no de despecho, porque yo me metí a Google y encontré esto y encontré esto otro, ¿sí? Entonces, esa es parte de la desinformación con la cual nosotros estamos obligados a luchar. El ejemplo de esto es que hace como 5 años, 5 o 6 años, salió una referencia, un artículo de unos hebreos. Es muy interesante porque analizan qué sucede en la red cuando yo busco un medicamento cuando estoy amamantando. Son mamás que convulsionaban y tomaban anticonvulsivante. Y le dicen, ¿sabes qué? Las mamás decían, es que yo cuando me metí acá y encontré esto. No, no, vamos a hacer lo siguiente, dijeron. Métete a buscar el medicamento que estás tomando y los efectos secundarios en Google, ¿sí? No me acuerdo si eran como 20 mamás, ¿sí? Entonces se meten las mamás a buscar en hebreo y las dirigen a sitios comerciales, ¿sí? Y mucho de esto es desinformación. Entonces hicieron un grupo similar en Estados Unidos, en inglés buscaron información y las lleva al NIH, National Institute of Health, al CDC y a lugares académicos. Entonces, de ahí la conclusión de ese estudio es, no se metan a Google a buscar información, ¿sí? Y menos en su idioma, búsquenlo en inglés y los va a llevar a lugares académicos. Y aquí esa desinformación nos lleva de la mano a que tenemos, ahorita, te estoy hablando con las evidencias en la mano. Ahorita hay mamás que me hablan, es que mi niño tiene esto, le di esto, le di lo otro, me puse en Google y tiene este diagnóstico. ¿Sabes qué? Necesito revisarlo, vamos a Ahorita me ver. comunico. Sí, Y nada que ver, ¿sí? sí. Entonces, ese es mi punto básico, es confía en el médico, confía en tu médico, un médico como tú, médico como algún pediatra que sepa y que tenga la oportunidad de buscar información adecuada. No confíes en la red. Sí, no, la idea de estos podcasts es llevar información muy, muy científica con alguien muy, muy capaz, muy entrenado, muy profesional, como lo eres tú, Enrique, y con todos los invitados que hemos tenido, para que la gente tenga el conocimiento técnico, científico
y son médicos que están en la práctica llevando a cada uno de sus pacientes a estar en buen control. Por eso te lo agradezco. Te Sí, agradezco que nos des esta información y estas recomendaciones sobre la gente que quiere buscar alguna información y que lo busque en lugares adecuados, no, que no le hagan caso a los blogueros, a las páginas de comercialización, etcétera, ¿no? Que se vayan a lugares de educación, de organización, de institutos de salud, para que tengan una información verídica y adecuada. perfecto. Pues muchísimas gracias, Enrique. Te lo Gracias. agradezco mucho. Agradecemos a Voces Comunicación por la oportunidad que nos da de estar aquí. Les recuerdo que este programa está en YouTube, en Spotify, en Facebook, para que nos sigan. Mientras más like nos den, podemos llegar a más lugares y que la gente nos esté conociendo y que nos esté ayudando a promocionar estos podcasts de salud que son dirigidos para ti, para que los puedas ver, tanto médico como público en general. Gracias por tu invitación. Muy agradecido. Gracias y gracias por las invitaciones que me haces a tus programas. Algunos los alcanzo a ver, no todos, pero hay unos que están muy buenos. Te lo agradezco. Y gracias a todos ustedes. Alex, muchas gracias por estar con nosotros y nos despedimos y nos vemos aquí el próximo martes. Muchas gracias. Entre amigos, acompáñanos en nuestro próximo capítulo y síguenos a través de nuestras redes sociales. Entre amigos, una producción de Voces Comunicación.